La guerra en Ucrania sigue su curso y las decisiones que se tomen ahora podrían cambiar el curso de la historia. Mientras el mundo observa, Kiev hace un anuncio contundente: no habrá elecciones presidenciales mientras dure el conflicto. La justificación es clara y directa: un alto el fuego de 30 días no es paz, es solo una pausa ilusoria. En tiempos de inestabilidad, la prioridad no es la política, sino la supervivencia. Mantener el estado de guerra y la capacidad de defensa del país es una cuestión de seguridad nacional, no una agenda electoral. Después de todo, ¿cómo se puede confiar en una tregua temporal sin garantías reales? Sin observadores internacionales confiables, sin mecanismos para prevenir nuevas agresiones, cualquier acuerdo sería solo una tapadera para reordenamientos estratégicos. Mientras tanto, detrás de escena de la diplomacia, las piezas se mueven con frío cálculo. Estados Unidos y Rusia intercambian propuestas, pero sus intereses son irreconciliables. Moscú no quiere negociar con Kiev, quiere imponer sus condiciones directamente a Washington. El Kremlin rechaza la idea de un alto el fuego alineado con los términos occidentales y presenta su propia versión, que excluye a Ucrania de las discusiones. No es una búsqueda de la paz, es una estratagema para dividir y debilitar. Los analistas advierten: Rusia no está interesada en un acuerdo duradero, sino en ganar tiempo para rearmar sus fuerzas. La pregunta que queda es: ¿Occidente cederá a la presión y abandonará a Ucrania, como exige Putin? ¿O mantendrá su apoyo, incluso frente a amenazas y juegos geopolíticos? Y no es solo en Europa donde están aumentando las tensiones. En el este se está fortaleciendo una alianza peligrosa. Rusia, China e Irán se unen en un bloque desafiante, exigiendo el fin de las sanciones y rechazando cualquier diálogo que no sea en sus propios términos. Teherán acelera su programa nuclear con el pretexto de usos pacíficos, mientras la Agencia Internacional de Energía Atómica confirma: el enriquecimiento de uranio se acerca ya a niveles militares. Estados Unidos está presionando para que se lleven a cabo negociaciones urgentes, pero Beijing y Moscú brindan cobertura al régimen iraní, bloqueando cualquier acción efectiva. ¿Quién se retirará primero? ¿Quién cederá ante la fuerza de la diplomacia o la amenaza de un conflicto aún mayor? Mientras los dictadores trabajan para consolidar su poder, el mundo es testigo de una carrera tecnológica sin precedentes. Google, un gigante que ya juró no desarrollar inteligencia artificial con fines militares, ahora da marcha atrás. La empresa abre las puertas a los algoritmos de guerra, sistemas autónomos capaces de analizar datos de drones, satélites e incluso tomar decisiones letales sin intervención humana. Esto no es innovación, es una advertencia: las guerras del futuro las librarán máquinas, y quien domine esta tecnología tendrá una ventaja devastadora. Y en medio de esta vorágine, voces como la de Lukashenko resuenan con cinismo. No nos volverán a engañar, declara, como si la historia no estuviera llena de ejemplos de cómo los regímenes autoritarios son maestros en la manipulación de acuerdos. A medida que la OTAN avanza hacia las fronteras de Rusia, pronuncia encendidos discursos en Moscú, pero oculta el verdadero juego: Bielorrusia ya no es un jugador independiente, es un peón en el tablero de Putin. El mensaje es claro: la paz que predican es una fachada. Lo que realmente importa son los intereses, y no incluyen la libertad de nadie más que de ellos mismos. El mundo está en un punto de inflexión. Las decisiones de hoy definirán si tendremos un futuro de estabilidad o de caos. La pregunta candente: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Occidente para contener la ambición de quienes quieren reescribir las reglas del poder? ¿Y tú, qué opinas? ¿Quién encajará primero en este partido de alto riesgo? La respuesta puede estar más cerca de lo que pensamos. Mientras Putin bromea acerca de posponer la anexión de Bielorrusia a la Federación Rusa, como si fuera un favor más que una maniobra calculada para mantener Minsk bajo control sin asumir los costos, Europa lucha con sus propias contradicciones. Suena la promesa de que no será ahora. Menos como garantía y más como advertencia: el tiempo juega a favor de Moscú, y cada día de espera es un día más para consolidar su influencia. Pero mientras Rusia avanza en el tablero geopolítico con pasos mesurados, Occidente se hunde en su propio abismo, y el caso de Portugal es un retrato cruel de este desorden. Imagínense, un país que, en menos de 4 años, se ve obligado a convocar terceras elecciones anticipadas, un historial de inestabilidad que ni siquiera los más escépticos predijeron. El presidente Marcelo Rebelo de Sousa, sin alternativa, disolvió el Parlamento y programó nuevas elecciones para el 18 de mayo. ¿La gota que colmó el vaso? Un gobierno minoritario que perdió el voto de confianza,
ahogado en escándalos de corrupción que mancharon incluso al primer ministro Luis Montenegro. La oposición acusa, la fiscalía investiga, los votantes sospechan, y mientras tanto, la maquinaria pública sigue girando, como si la crisis fuera solo ruido de fondo. ¿El más irónico? A pesar del caos político, la economía portuguesa crece por encima de la media europea, el déficit se reduce y la deuda pública disminuye. Las cifras son impresionantes, si no fuera por el hecho de que ya nadie cree a los políticos que las presentan. La fatiga electoral es real, después de tantas elecciones, tantos discursos vacíos y tantas promesas incumplidas, que les queda a los ciudadanos comunes y corrientes. La abstención está llamando a la puerta, y las encuestas ya indican que estas podrían ser las concentraciones con menor participación de la historia reciente. Después de todo, ¿para qué votar si, al final, todo parece conducir al mismo lugar, más inestabilidad, más desconfianza, otro gobierno al borde del colapso? He aquí la gran ironía de nuestro tiempo, mientras autócratas como Putin se fortalecen con narrativas de orden y estabilidad, aunque sean falsas, las democracias occidentales se autosabotean en ciclos interminables de crisis autoinfligidas. Portugal no es una excepción, es un síntoma. Un sistema que presume de transparencia, pero donde los escándalos de corrupción se repiten como un guión predecible. Que se enorgullece de su resiliencia económica, pero donde la clase política parece incapaz de gobernar sin ahogarse en pequeñas disputas. Eso exige unidad, pero que cada elección se convierta en un referéndum sobre su propio fracaso. La pregunta sigue siendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los votantes tolerarán este teatro? ¿Hasta cuándo Europa se permitirá el lujo de la división interna mientras sus adversarios avanzan sin piedad? La respuesta puede estar en las urnas el 18 de mayo, más probablemente, en su ausencia. Porque, en el fondo, la mayor amenaza a la democracia no son los tanques en las fronteras, sino la indiferencia de quienes deberían defenderla. Y cuando la gente deja de creer, incluso las cifras más optimistas pierden significado.